Hoy, chicos, os voy a presentar las que para mí son las 6 mejores aplicaciones para editar fotos en iPhone, ¿vale? Estas aplicaciones, algunas también existen para Android, así que os voy a dejar abajo todos los enlaces con los nombres, pero antes me gustaría deciros que en este vídeo vais a encontrar aplicaciones para editar vuestras fotos, tanto aplicando filtros, tanto mejorando la calidad de las fotos, como también para quitar algunas imperfecciones que yo tampoco soy muy fan, pero sí que hay aplicaciones que nos permiten hacer eso. Así que vamos con la primera aplicación de 6. Y en el sexto lugar, para ir bajando y deciros cuál es la mejor para mí al final, es Meitu, ¿vale? Esta aplicación lo que nos va a permitir es editar nuestra foto normal, subiendo la exposición, por ejemplo, la intensidad y otros parámetros, pero para mí lo más interesante y lo que me ha sorprendido muchísimo es que esta aplicación va a permitir quitarnos muchísimas imperfecciones de la cara, ¿vale? Realmente, como os decía, yo no soy fan de este tipo de cosas, pero me parece que esta aplicación lo hace súper bien. Vamos a poder retocarnos los labios, agrandarnos los ojos, subir o bajar las cejas, nuestra mejilla también, retocarla y apenas se va a notar, ¿vale? Es que es increíble esta aplicación cómo detecta nuestra cara y lo bien que funciona para realizar todas estas tareas. Lógicamente también funciona para el cuerpo completo, pero realmente, chicos, si os soy sincero, este tipo de aplicaciones yo las usaría simplemente para... Imaginaos que no queréis que se os vea un granito o algo así, pero no exageraría mucho, ¿vale? Realmente aceptaos como sois y no uséis muchísimo estas aplicaciones, simplemente ni un extremo ni el otro, chicos. Retocadla, pero con cabeza, como siempre. Otra aplicación que me gusta mucho se llama Dazcam, con dos zetas al final, y me gusta mucho porque nos va a permitir sacar fotos como si tuviéramos la posibilidad de elegir una variedad muy grande de cámaras, ¿vale? Además, cámaras retro, cámaras antiguas, incluso diferentes modos, como el modo 3D, que me gusta mucho, que existe dentro de una cámara. Es cierto que tiene cosas que son de pago, pero la mayoría son cámaras gratuitas que podremos utilizar y sacar así diferentes como tonalidades, diferentes colores o diferentes matices que estas cámaras nos pueden brindar. Es una pasada, a mí me gusta mucho por la variedad sobre todo que tiene de cámaras, pero tampoco vamos más allá, ¿vale? Después es cierto que con esta aplicación vamos a poder realizar diferentes acciones, como por ejemplo añadirle unos marcos o simplemente desde la galería vamos a poder exportar la foto a nuestro carrete sin ningún tipo de problema. Así que me ha gustado mucho esta aplicación, Dazcam, os la dejo también abajo. Y vamos con otra aplicación que se llama Kunicam. En este caso es una aplicación muy sencilla, pero que yo destaco no tampoco por los filtros que tiene, que son muchísimos y muy diferentes, sino por la cantidad de destellos de luz que tenemos para elegir. Como veis, tenemos aquí un montón de destellos que podremos ir clasificando por categorías e incluso también vamos a poder aplicar diferentes toques de polvo o de arañazos, lluvia, nieve. La verdad que esto es lo más interesante de esta aplicación que se llama Kunicam, y además podremos añadir si queremos más intensidad o menos, y como siempre también tiene un modo 3D que bueno, realmente tampoco es muy creíble, pero es una aplicación que nos permite, como os digo, añadir esos destellos de luz, esos toques como de polvo que le añade un estilo diferente a la foto y me parece muy interesante. Así que después, lógicamente, también podemos añadir grano o aumentar la exposición y ese tipo de detalles, pero eso lo haremos mejor con otras aplicaciones. Otra aplicación que me gusta mucho es StoryChick. En este caso la utilizo muchísimo más para Instagram y para otras redes sociales, porque lo que nos va a hacer es dejarnos como unas plantillas para poder insertar ahí nuestras fotos o nuestros vídeos y que quede súper bien con transiciones, con movimiento y que sean bastante más originales que una historia normal. Una foto ahí pegada y ya está en Instagram no queda tan bien como una plantilla como estas que nos va a dejar modificar incluso la fuente de letra que vamos a poder poner y también poder añadir diferentes fotos a una misma plantilla. Esto me parece súper bueno. Es cierto que muchas plantillas son de pago, pero tiene algunas gratuitas que valen muchísimo la pena, así que chicos, es cuestión de entrar, de investigar, de elegir las transiciones que más nos gustan, los movimientos y las plantillas
y por tanto así crear una foto súper original o un story en este caso también súper bonito. Espero que os guste esta aplicación porque además está totalmente gratuita en la App Store. Vamos llegando a lo que para mí son mis aplicaciones del día a día prácticamente cuando quiero subir una foto, y esta se llama Photoshop Fix, ¿vale? Photoshop Fix es como una extensión de Photoshop que es totalmente gratuita y que nos permitirá realizar diferentes cosas. ¿Para qué la utilizo yo? Pues como os decía antes, para quitarnos imperfecciones de la cara, y además lo hace de una manera increíble. También nos permitirá, por ejemplo, eliminar a una persona directamente de una foto que está en el fondo y que, bueno, queremos quitarla, pues con esta aplicación también lo podremos hacer de una manera súper sencilla y los resultados para mí son sorprendentes, ¿vale? Podremos eliminar cualquier objeto de la foto y prácticamente no se notará. Así que si queréis eliminar sobre todo cualquier imperfección o cualquier otra cosa, esta aplicación es la vuestra. Después también podremos realizar diferentes cosas un poquito más complejas, pero en verdad esto es para lo que uso yo y para darle también a la piel, pues bueno, un toque diferente. Así que esta aplicación también muy recomendable. Y por último, la aplicación por excelencia que se llama Lightroom. Ahora ya no es Lightroom Mobile o Lightroom CC, se ha actualizado y es Lightroom normal. Y es que con esta aplicación vamos a poder editar nuestras fotos pues de una forma más tradicional. Aún así, a mí lo que más me gusta de esta aplicación no es tanto como que podremos retocar los parámetros como la exposición, el contraste, las iluminaciones, sino más bien el apartado de color, porque en este caso vamos a poder tocar la temperatura, el matiz, la intensidad, pero si le damos aquí a mezcla vamos a poder retocar exactamente cada color, no solo el tono, sino también la saturación y la luminancia. Esto nos permite que cuando en la foto sale un cielo, por ejemplo, vamos a poder darle un toque diferente a nuestras fotos y realmente cualquier otro color que nos ocurra. Vamos a poder ir jugando con los colores para realmente sacar colores diferentes y unas fotos también diferentes. Así que, bueno, después también podremos retocar muchísimos otros parámetros, pero también me gusta mucho la exportación que hace esta aplicación, ya que apenas perdemos calidad cuando lo exportamos a nuestro dispositivo móvil, a nuestro carrete para subir las redes sociales. No sé, completamente me parece una muy buena aplicación que si usamos incluso ya Lightroom en el ordenador vamos a poder pasar las fotos y me parece increíble. Así que espero que os haya gustado estas mejores aplicaciones para editar fotos. También tengo un vídeo de mejores aplicaciones para editar vídeo que también me parece súper interesante, que os voy a dejar en la descripción o aquí arriba en una tarjetita. Y nada, chicos, decidme vosotros qué aplicación normalmente utilizáis. Sé que existen aplicaciones como ViscoCam o otras aplicaciones que también son muy populares, pero no sé, me parecían más redes sociales y no tanto aplicaciones del día a día, como PicsArt, que también sé que la utilizan muchas personas. Estas para mí son las mejores, las que yo utilizo, y realmente si queréis dar alguna recomendación podéis dejarlo en los comentarios, que siempre estoy muy atento, incluso algunas veces fijo los comentarios que me parecen más interesantes. Así que espero os haya gustado. Ahora sí, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, ¡chao!